¿Cómo están, estimados estudiantes? Vamos a continuar con el capítulo 4, medidas estadísticas, la parte 3. Nuevamente te saludo a tu profesor Alberto Bazán, responsable del curso de Estadística General. El tema de hoy, medidas de dispersión relativa, y dentro de este tema veremos el coeficiente de variabilidad. El coeficiente de variabilidad, denotado por CB, cuantifica la dispersión relativa que tienen los datos expresándola como el porcentaje de la desviación estándar con respecto al promedio. Es decir, si el promedio es el 100%, entonces el coeficiente de variabilidad es el porcentaje de la desviación estándar muestral con respecto a la media. Aquí tenemos la fórmula. Coeficiente de variabilidad es igual a la división de la desviación estándar entre el valor absoluto de la media por 100. El resultado nos da en porcentaje. Como ya había mencionado anteriormente, el coeficiente de variabilidad se utiliza cuando no se puede utilizar la desviación estándar para comparar la variabilidad de dos o más grupos de datos, ya sea debido a que no tienen las mismas unidades en los grupos de datos o porque no tienen el mismo promedio o por lo menos cercano. La fórmula del cálculo del coeficiente de variabilidad es la misma para datos agrupados y para no agrupados. Los valores de la desviación estándar y la media que se usen en la fórmula dependerá si los datos están o no agrupados. Entre las propiedades que tiene el coeficiente de variabilidad están, primero, el coeficiente de variabilidad no tiene unidades. En segundo lugar, el coeficiente de variabilidad es útil para juzgar si un cómputo de datos tiene un comportamiento homogéneo o heterogéneo. Para este fin, se aplica la siguiente tabla empírica. Cuando hablamos de homogéneo, cuando decimos la palabra homogéneo, nos referimos a que los datos tienen poca variabilidad. Y cuando decimos la palabra heterogéneo, estamos indicando que los datos tienen mucha variabilidad, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los criterios para determinar cuándo son homogéneos los datos o cuándo son heterogéneos? En esta tablita lo mostramos. Los criterios que vas a aplicar son los siguientes. Si el coeficiente de variabilidad está entre 0 y 5, los datos se consideran muy homogéneos. Si el coeficiente de variabilidad se encuentra entre 5 y 10, los datos son homogéneos. Si el coeficiente de variabilidad está entre 10 y 15, los datos son regularmente homogéneos. Si el coeficiente de variabilidad está entre 15 y 20, los datos son regularmente heterogéneos. Si el coeficiente de variabilidad está entre 20 y 25, los datos son heterogéneos. Y si el coeficiente de variabilidad es mayor o igual que 25, los datos son muy heterogéneos. Entonces, a partir de 25, el valor que se obtenga del coeficiente de variabilidad, ya se consideran los datos muy heterogéneos. Veamos la tercera propiedad. El coeficiente de variabilidad también es útil para comparar la dispersión de dos o más conjuntos de datos que tienen las mismas o diferentes unidades y también con promedios diferentes, cosa que ya habíamos comentado, ¿no? La siguiente propiedad, cuando restamos una constante cualquiera a cada observación, podemos generar unos nuevos datos, en este caso le llamamos z. ¿Y qué sucede con el coeficiente de variabilidad en este caso? Que el coeficiente de variabilidad de los nuevos valores, o sea, de los valores z, es mayor que el coeficiente de variabilidad de los datos originales, ¿sí? Entonces, cuando restamos una constante
a cada observación, entonces el coeficiente de variabilidad de los nuevos valores es mayor que el coeficiente de variabilidad de los datos originales. ¿Qué pasa si en lugar de restar sumamos una constante a cada observación para generar nuevos valores? Entonces, el coeficiente de variabilidad en este caso sería menor que el coeficiente de variabilidad de los datos originales. Esto lo puedes comprobar con un grupo de datos cualquiera que tengas. En este caso, en la siguiente propiedad, no vamos a sumar ni restar, sino multiplicamos una constante a cada observación generando nuevos valores. Aquí lo llamamos z. Entonces, ¿qué va a pasar con el coeficiente de variabilidad? No pasa nada. Sigue siendo el mismo, tanto el coeficiente de variabilidad de los datos originales como el coeficiente de variabilidad de los nuevos valores. Es decir, podemos multiplicar a cada observación por una constante y generar nuevos valores, y si comparamos el coeficiente de variabilidad de esos valores nuevos, va a ser el mismo, no se altera respecto del coeficiente de variabilidad de los datos originales. La siguiente propiedad indica que no es aplicable si el promedio es 0. ¿Sí? En este caso no podemos calcular el coeficiente de variabilidad. Veamos un ejemplo. Aquí tenemos este ejemplo que dice lo siguiente: en un estudio para analizar los precios de venta en nuevos soles de los cuadernos de uso escolar, se seleccionaron al azar muestras aleatorias del mercado modelo y del mercado de Belén. Los datos que se consiguieron son los siguientes. En el mercado modelo, ¿no? Se indagó sobre los cuadernos, sobre el precio de los cuadernos, y se reportaron estos datos: 80 céntimos, 75 céntimos, 90 céntimos, 95, etcétera, ¿no? Diferentes precios de los cuadernos escolares para el mercado modelo. Y para el mercado de Belén se reportaron estos otros precios: 70, 60, un poquito menos, ¿no? Muy bien. Ahora la pregunta es: ¿en qué lugar los precios son más homogéneos? Queremos saber en cuál de los dos mercados el precio tiene menos variabilidad. O sea, si preguntamos por la homogeneidad, estamos queriendo saber quiénes son menos variables, ¿no? Dónde los precios son menos variables, dónde hay menos variación. Entonces, tenemos los datos y luego al calcular, ya tú sabes calcular los promedios. Al calcular los promedios, obtenemos el promedio de los precios en el mercado modelo es 0,881111 y el promedio de los precios de los cuadernos escolares en el mercado de Belén es 0,698857. ¿Sí? Aquí ya no te indicamos cómo se calcula esto porque tú lo sabes muy bien hasta estas alturas, ¿no? Como puede observarse, estos promedios son diferentes, ¿no? ¿Y qué es lo que habíamos dicho? Que para poder aplicar la comparación de la variabilidad en dos grupos de datos, si se quiere utilizar la desviación estándar, los promedios tienen que ser iguales o muy cercanos. En este caso, se observa que los promedios son diferentes y por lo tanto no es recomendable utilizar la desviación estándar para comparar la variabilidad de los precios de venta de ambos lugares, ¿no? Vemos que son diferentes los promedios y tampoco no son cercanos, son muy diferentes. Entonces concluimos que debemos utilizar el coeficiente de variabilidad para hacer la comparación. Por eso decimos que el coeficiente de variabilidad es la mejor alternativa. Esta es la fórmula: coeficiente de variabilidad es igual a la división de la desviación estándar sobre el valor absoluto de la media multiplicado por 100. ¿Sí? Entonces tenemos que calcular el coeficiente de variabilidad
para los precios del mercado modelo y luego calculamos el coeficiente de variabilidad para los precios de los cuadernos en el mercado de Belén. Y aquel que tenga un mayor porcentaje significa que va a ser menos homogéneo o más heterogéneo en todo caso. Y aquel que tenga un menor coeficiente de variabilidad va a ser más homogéneo o menos variabilidad tendrá en estos datos. Veamos. Entonces aquí la varianza y la desviación estándar de los precios en el mercado modelo son, bueno, para obtener la desviación estándar, obviamente que primero tenemos que calcular la varianza, ¿sí? Entonces tienes que tener en la memoria, tienes que memorizar esta fórmula para poder calcular rápidamente tu varianza. Si vas a trabajar con la desviación estándar, primero hay que calcular la varianza y luego le sacas la raíz cuadrada y vas a obtener la desviación estándar como está acá. Entonces la desviación estándar para el mercado modelo, para los precios del mercado modelo es 0,10,925. Mercado modelo. A ver, ¿qué pasará en el mercado de Belén? ¿Qué pasará con los precios del mercado de Belén para esos cuadernos? Aquí lo tenemos. Entonces aquí trabajaremos con los precios que hemos obtenido en el mercado de Belén. Calculamos la varianza con esta fórmula y obtenemos 0,00371429 la varianza y al sacarla de la raíz cuadrada obtenemos la desviación estándar que nos sale como resultado 0,6094 nuevos soles. Entonces ya tenemos las dos desviaciones estándar para la fórmula. Entonces ahora los promedios. Tenemos que sacar también. Pero los promedios ya nos han dado, ¿verdad? Están por acá. Previamente habíamos calculado los promedios, que habíamos dicho que 0,88, 1111 y 0,69857. Como ya tenemos los datos de la fórmula, aquí está la fórmula, vamos a reemplazar y vamos a calcular el coeficiente de variabilidad para cada uno de los mercados. En primer lugar, del mercado modelo, reemplazamos aquí la desviación estándar obtenida en el numerador 0,10925 y reemplazamos en el denominador la media obtenida. Por 100 sale 12,3994%, coeficiente de variabilidad para los precios de los cuadernos del mercado modelo. Y ahora también calculamos el coeficiente de variabilidad para el precio de los cuadernos en el mercado de Belén. Y aquí reemplazamos los valores correspondientes que ya te hemos dado y obtenemos un 8,724224%. Comparamos ambos coeficientes de variabilidad y la pregunta es en cuál de los sitios los precios son más homogéneos. ¿En cuál de los dos mercados los precios son más homogéneos? Más homogéneos serán los precios donde el coeficiente de variabilidad es menor. Entonces, en este caso, en Belén, en el mercado de Belén, los precios son más homogéneos. Y esa es la conclusión que debes redactar a la hora de terminar tu ejercicio. Muy bien. Es bastante sencillo. Hay que recordar las fórmulas. Hay que memorizar un poco cómo vas a obtener. En esta fórmula hay varios cálculos. Primero varianza, después desviación estándar, el promedio, etcétera. Y luego hay que hacer el cálculo final y comparar. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Una administradora de fondos de pensiones, conocidas como el AFP,
Recaudaba en promedio por cada trabajador 500 nuevos soles con una desviación estándar de 100 nuevos soles, aplicando la tasa del 8% sobre las remuneraciones hasta el mes de enero del 2016. ¿Sí? En febrero del 2016, el Congreso acordó aumentar de 8% a 10% el aporte de los trabajadores a las AFP. ¿Cuál es el valor del coeficiente de variabilidad con la tasa del 10%? Entonces, nos piden determinar el valor del coeficiente de variabilidad con la nueva tasa, donde se ha incrementado los aportes al 10%. O sea, tenemos un 8% inicial de aportes con respecto a las remuneraciones y de ese 8% se incrementa 2%. Ese 2% vendría a ser la cuarta parte de 8%, o sea, se incrementa un 25% respecto al 8% original. Eh, entonces, en este caso vamos a observar que tenemos inicialmente un promedio inicial de 500, una desviación estándar de 100, ¿no? Y nos indican el porcentaje que se aplica sobre las remuneraciones. Este porcentaje es como una cantidad que se multiplica a las observaciones. En este caso, las observaciones son las remuneraciones. La cantidad que se le está multiplicando sería 0,08, ¿no? Entonces acá nos piden determinar un coeficiente de variabilidad, pero cuando se ha incrementado en 10% el, el valor de los aportes, se incrementó a 10%, entonces, pero aquí no tenemos ni el promedio, ni el nuevo promedio, y tampoco tenemos la nueva desviación estándar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a calcular ese coeficiente de variabilidad para cuando se utiliza una tasa del 10%? Si nos faltan esos datos. Entonces, para eso vamos a tener que aplicar algunas propiedades, tanto de la media como de la desviación estándar. ¿Sí? Entonces, esa es la forma de resolver este ejercicio. Entonces, la primera propiedad que nos va a servir para calcular resolver este ejercicio es esta propiedad que ya hemos visto anteriormente, que dice si a cada observación se le multiplica por una constante, la media queda multiplicada por esa constante. O sea, si yo conozco la media de los datos originales y a cada observación le estamos multiplicando una constante, esa misma constante le multiplicamos a la media y vamos a obtener la media de los datos nuevos, ¿no? Los datos nuevos o conocido como Z para esta propiedad. Esta misma propiedad es la que nos va a servir para obtener el promedio nuevo. Observen que hemos dicho de que no tenemos, para calcular el coeficiente de variabilidad, no tenemos el promedio y no tenemos tampoco la desviación estándar. Nos vamos a valer de esta propiedad para poder obtener el promedio que nos está faltando. ¿Sí? Entonces, mucha atención. Entonces, esto es en cuanto al promedio. Ahora, respecto a la desviación estándar, tenemos otra propiedad, ¿no? ¿Recuerdan esta propiedad? Esta propiedad, la que está aquí pintada de color marrón, es la propiedad que nos va a servir, ¿no? Aquí, a cada observación se le está multiplicando por una constante y se obtiene un nuevo valor.
¿Y qué pasa con sus desviaciones estándar? Entonces, si multiplicamos a la desviación estándar de los valores originales por esa constante, obtenemos la nueva desviación estándar. Entonces, nos vamos a valer de esta propiedad también para poder calcular la nueva desviación estándar partiendo de la desviación estándar de los datos originales, ¿sí? Nos han dicho que la desviación estándar es 100 para los datos originales. En este caso, vamos a ver el enunciado. Aquí nos dice que la desviación estándar es 100. Entonces, y la constante A que se va a utilizar y que se va a multiplicar para cada observación, tenemos que determinarlo, ¿no? Entonces, para los datos originales, estamos hablando de 0,08. Entonces se incrementa a 10, entonces se está incrementando un 25%. O sea, si este 8% es 1, el 10% equivale a 1,25, es decir, un 25% adicional. Eso es lo que vamos a utilizar aquí para resolver el tema de la desviación estándar. Veamos cómo, vamos bien. Entonces, el coeficiente de variabilidad, cuando la tasa es 8%, se obtiene dividiendo 100, que es la desviación estándar, entre 500, que es el promedio, y se multiplica por 100 y obtenemos un 20% de coeficiente de variabilidad, ¿sí? Para cuando la tasa es del 8%. Como el incremento de la tasa del aporte es de 25%, el aporte se incrementa en 25%, como ya habíamos comentado anteriormente. Entonces el promedio y la desviación estándar con la tasa del 10% es. Fíjense, aquí estamos aplicando, ¿no? Tenemos 1,25 es el valor que vamos a multiplicar al promedio original para obtener el nuevo promedio y que necesitamos para reemplazar en la fórmula. Y esta es la forma de obtener el nuevo promedio. 1,25 por 500 y sale 6,25 el nuevo promedio. ¿Sí? Entonces estamos aplicando la propiedad que habíamos comentado que está aquí. ¿Sí? Entonces, regresamos a los cálculos y ahora ya tenemos el promedio cuando la tasa es 10% y ahora queremos la desviación estándar igual cuando la tasa es 10%. Ahí aplicamos la otra propiedad, 1,25 por la desviación estándar de los datos originales nos permite obtener como resultado la nueva desviación estándar de los datos cuando la tasa es 10%. Entonces obtenemos una desviación estándar cuando la tasa es de 10% de 125. Ya tenemos entonces los datos necesarios para calcular el coeficiente de variabilidad que nos están pidiendo. Aquí reemplazamos en el numerador 625 y en el denominador 125. Perdón, al revés. En el numerador colocamos el 125 y en el denominador 625 por 100 y veamos el resultado. Nos sale también 20%. ¿Sí? 20%. Y es razonable porque siempre, no importa por qué valor multipliques a los datos y la variabilidad se va a mantener igual, siempre se mantiene igual. Y eso es lo que la conclusión, ¿no? Muy bien. Aquí te vamos a dejar un ejercicio para que tú lo resuelvas. Los siguientes datos corresponden a las mediciones
de la emisión diaria en toneladas de dióxido de azufre de una planta industrial. Un gas tóxico, ¿no? Estas son las cantidades, se han muestreado diferentes, en diferentes días, ¿no? De manera aleatoria, se escogió los días y se han obtenido estos 15 datos. Y nos piden calcular e interpretar las medidas de variabilidad, rango, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación. Aquí te lo dejamos para que practiques. Eso es todo. Nos vemos en el siguiente video.